Buenas tardes. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos a escucharte, pues a través de tu palabra tú nos hablas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es para nosotros lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros según tu voluntad, para que podamos caminar siempre como tú quieres que andemos por el camino del reino. Soberano y eterno Dios, que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente y nuestro corazón a la escucha de tu palabra. Divino Espíritu de Dios, obra en mí como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar no tenemos mucho tiempo. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a darle la oportunidad. Me dijeron que venían algunas personas que querían preguntar, que venían algunos hermanos que no eran de la Iglesia Católica que querían preguntar. Si ya llegaron esas personas que no son de la Iglesia Católica y que tenían alguna pregunta, que levante la mano para ver si llegó alguna de esas personas. Si no, pues alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, con mucho cariño yo se la respondo. Si no, pues entonces escogemos de qué tema quiere que les hable. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Aprovecha y la hace. No hay ningún problema. No la vamos a regañar, no la vamos a pelear. O entonces hagamos... ¿Usted tiene una pregunta? ¿Ah? Venga, pues. Ahí tenemos el hermano. Venga, pase para acá. ¿Usted no es Pedro ese? Es el testimonio. No, claro. ¿Cómo se me va a olvidar a mí? Hermano, mire, tenemos un hermoso testimonio, gracias a Dios. Adelante, pase para acá. Ese hermano era evangélico y ha vuelto a la Iglesia Católica. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien. Nos dice, por favor, estamos ansiosos de escuchar su testimonio. Su testimonio vale porque en el mundo entero hay gente que no sabe cómo se vive al otro lado. Usted viene del otro lado, sabe cómo se vive allá, cómo se vive aquí. Cuéntenos cómo es su experiencia y luego me gustaría que al final nos dijera cómo es la experiencia de vivir allá y la experiencia de vivir aquí en su vida. Necesitamos su testimonio, que para nosotros será hoy muy importante. ¿Cómo se llama? ¿A qué iglesia pertenecía? Y luego pues, también nos puede contar cómo vio la iglesia y cómo fue. Bueno, usted nos cuenta su testimonio. Muy buenas tardes. Que Dios y la Virgen nos bendiga a cada uno. Mi nombre es Arnaldo Andrés. No sé si algunos me han visto, ¿sí? Vivo en la ciudad de Guasdualito, soy venezolano. Nací en San Cristóbal, estado Táchira, pero me crié en parte de Guasdualito y en parte en la capital. Y pues mi testimonio es el siguiente. Sí, claro, fui pastor protestante por 10 años. Sí, es cierto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace
una persona como mi merced aquí, ¿sí? Es lo siguiente. Yo hice la primera comunión a la edad de los 9 años, sí la hice, la primera comunión. Mis padres son católicos, sí, claro. Pero no me inculcaron lo que es el catolicismo, simplemente hice la primera comunión y hasta allí. A la edad de los 23 años, llegó a lo que era el protestantismo. Pero me van a preguntar, ¿usted qué hizo de esa infancia en adelante? Pues de mi infancia fui ocultista, ¿sí? Desde los 7 años hasta los 23 años fui ocultista, ¿sí? Pues fui masón, así lo digo, no me da pena, no me da vergüenza, pero se lo digo aquí. Y pues llegué a lo que es el protestantismo a los 23 años, fue porque tuve un sueño con Cristo, ¿sí? Y pues me fui a una congregación. Ahí duré un tiempo, me formaron, pues erróneamente, porque ahí en la Escritura nos dice que nadie puede leer las Escrituras a su manera. Hay que tener un sacerdote, ¿sí? Un sacerdote para que nos explique, no interpretar a nuestra manera, no. Simplemente un sacerdote que nos enseña y nos explica tal como lo dice la Escritura. Fundé 2 congregaciones, una fue llamada Rey de Gloria y la otra ya estaba fundada, simplemente que me encargaron allí, que fue Vida a las Naciones. Esas fueron las congregaciones en las cuales pues estuve. Y ahora lo siguiente, ¿cómo llegué de nuevo a la iglesia real, a la iglesia católica? ¿Cómo llegué? Sencillo. Hace un año había un amigo mío y estábamos viendo YouTube y apareció un video del padre Luis Toro hablando de los diezmos. Y lo vi y yo digo, me va a perdonar así lo que voy a decir. Yo le digo, uy, ese padre sí es malandro. Así lo dije, ese padre sí es malandro. ¿Malandro? Ajá, malandro. Digo, pero lo voy a ver por segunda vez. Lo vi. Le digo, no, él no es ningún malandro. Simplemente es que él tiene la razón. Busqué las Escrituras y aparece textualmente lo que el padre Toro nos enseña, ¿sí? Que los protestantes, los hermanos protestantes no pueden estar cobrando diezmo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen orden sacerdotal. Eso lo podemos conseguir en la Escritura, ¿sí? Y desde allí, bueno, casi prácticamente todos los videos del padre Toro los veo. Más que todo los veo en la noche, que los datos funcionan. ¿Ves? Todas las noches me los veo. Pero hay tantas páginas suyas que no sé cuál es la original. ¿Ve? Hay muchas. Y pues desde allí empecé a estudiar. Me congrego en la capilla de los Corrales, en la capilla del Pilar con el padre Fran Chacón y también el padre que está en el Orsa, Orlando, ¿sí? Ellos son mis maestros y mis mentores, los que pues me están ayudando. Y ese es mi testimonio, ¿sí? Una cosa que dijo el padre, que cómo es la vida allí. Hermanos, no es fácil entrar a ese lugar. Lo que pasa es que el protestantismo tiene muchas ramas, muchas divisiones. Ahora pregunto, si ellos hablan de Dios, ¿por qué tienen un Dios dividido? No es una sola iglesia, que es la iglesia católica. ¿Por qué hay tantas normas? ¿Por qué hay tantos dogmas que en la Escritura no aparecen? ¿Por qué? Es mi pregunta. Y es la pregunta que el padre Toro dice allí, y es la pregunta que yo les digo a los hermanos separados: ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué? Si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantas cosas? Y ahí dice, Cristo fundó la iglesia católica. Entonces, ¿por qué hay tantas cosas? ¿Por qué? Es mi pregunta. Es eso. Entonces, para mí, la crítica
pero yo no le puse cuidado a la crítica. La mayoría de los colegas me criticaron por las redes sociales. Hay otras amistades pues que me respetan la decisión que tomé, pero no la tomé así, simplemente es que pude entender que estaba mal. Prácticamente, como dicen, salté de la talanquera, ¿sí?, a un lugar que no ese es el correspondiente. No adoran a Dios como es. Bueno, cantidades de cosas que son muy groseras y pues no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es grosería y no puedo estar repitiendo la grosería, ¿sí? Porque sería entonces qué estoy dando, qué se está enseñando en la cuestión. Y pues cuando vi los videos del padre Luis Toro, yo dije en esperanza, ojalá que el padre Luis Toro algún día venga para la ciudad de Guasdualito. Sí. Y bueno, se dio la oportunidad. Ayer no pude dar testimonio porque me usurparon el turno. ¿Ves? Me usurparon el turno y no pude. En ese momento pues llegó un hombre ahí bueno, ustedes van a ver el video, ¿sí? Un hombre allí que prácticamente quería vencer al padre Toro, quería torear al padre Toro, pero no lo pudo. ¿Ves? Entonces pues me quitaron el turno y pues lo dejé así. Y pues hablé con el padre Ronnie y me dijo que pasara. Y me disculpan la tardanza porque llegué tarde, porque laboro, ¿sí? Y pues aquí estoy. Así que le doy las gracias por aceptarme, ¿sí? ¿Y usted fue pastor o era simplemente oveja o era pastor? ¿Ah? Era pastor, tenía una congregación. Porque miren lo importante, ¿no? Lo importante que es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a la mente y al corazón de la persona que busque la verdad. Oye, se entiende que si nadie les ha explicado, si no se han formado, alguien los pueda confundir. Eso es entendible. Lo que no se entiende es cómo, no, con este tramo, con este solo, sí. Lo que no se entiende es cómo, escuchando, no es capaz de agarrar la Biblia, porque si yo no diera capítulos y versículos, tendrían razón. Pero si doy capítulos y versículos, ¿qué le cuesta hacer como el hermano? No, porque yo soy pastor. Pero no importa, agarre la Biblia, abra la Biblia, tómese la molestia, léela. ¿Es verdad o no es verdad que dice? Si es verdad, ¿cómo voy a luchar yo contra la corriente? ¿Cómo me voy a oponer contra la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para oponerme contra la palabra de Dios? ¿Quién soy yo? Ayer llegó un hermano diciendo que él sí me iba a demostrar a mí que la Biblia decía que María tuvo más hijos y que yo tenía que convertirme. Y todo el mundo estaba temblando. Estaban temblando. Y yo me reía, yo le decía a la gente, adiós, ya me voy con él, me voy. Porque ellos engañan a los tontos de esa manera. Ellos engañan a la gente, lo asustan diciéndole, está en la Biblia, yo tengo la cita. La gente le gritaba, deme la cita. Ya va, así lo iba llevando, ya va. Porque ellos, esa es la manera, la técnica. Pero yo me los conozco, no les creo. Pero le agradezco mucho, de verdad, que haya venido a compartir con nosotros su testimonio para decirles a ustedes que no es perder tiempo la apologética. Que uno no sabe cuándo Dios va a obrar. Es verdad que una semilla cae a lo largo del camino, pero también sabemos que es porque el diablo viene y se la roba para que no se crean ni se salven. Otra cae entre espinos, otra entre piedra, pero otra cae en tierra, y esta tierra buena es este hermano. Aplausos pues para el Señor y para este hermano. Gracias. Vaya, compadrito.
A ver, ¿hay alguien entonces que quiera preguntar o llegó? Venga, para acá. Los que quieran preguntar, pues aprovechen la oportunidad. Mi pregunta es, Padre, para que nos aclare por qué nuestros hermanos protestantes dicen, es que a mí se me ha olvidado, nos lo han explicado, pero a mí se me ha olvidado. Nuestros hermanos no dicen Dios o Yahvé, sino Jehová. Y yo sé que Dios no se llama Jehová. Entonces yo quiero que usted nos explique esa parte. Realmente, cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, tú me mandas, pero cuando el pueblo me pregunte quién me manda, ¿qué tengo que decirle? Y Dios le dijo una frase que ustedes la saben: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy el que soy? En castellano significa, a mí no me abarcan con un nombre. Un nombre limita a la persona. Dios no tiene límite. Por eso Dios dice, yo soy el que soy. Si yo, por ejemplo, digo, esto es una mesa, quiere decir que esto ya no es mesa. Solamente este pedazo está limitado. Si yo digo esto es una silla, quiero decir que esto ya no es silla. Lo estoy limitando. Dios no es limitado. Dios es ilimitado. Por eso no se puede abarcar con un nombre. Por eso le dice, yo soy el que soy. El pueblo judío, para tener una idea de lo que Dios había dicho, colocó YHWH en hebreo, que nosotros no sabemos pronunciarlo y nadie ahora sabe pronunciarlo como es. Y que el pueblo entonces entendió una manera de pronunciar ese nombre, pero que por respeto a Dios no nombraban a Dios, solamente decían ya. Y después quedó que el nombre solamente lo pronunciaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año. Pero luego ya se destruyó el templo de Jerusalén, se destruyó todo, se acabaron los sumos sacerdotes y ahora nadie sabe cómo se pronuncia. ¿Por qué nadie sabe cómo se pronuncia? Porque Dios no se puede abarcar con un nombre. Ahora nosotros, para tener una idea, nosotros decimos que es Yahvé, porque hubo un pueblo que se llamaron los samaritanos, que ellos sí pronunciaban algo cercano a lo que era el nombre que Dios le había dado al pueblo. Y el nombre era Yahvé, según los samaritanos, que no guardaban el respeto al nombre de Dios. ¿Y por qué nosotros sabemos que es el nombre de Yahvé y no Jehová el que más se acerca? No es exacto. Porque resulta que todos los profetas tenían que ver con Dios y Cristo también. Y los profetas todos estaban dedicados al Señor. Por eso la mayoría de profetas, observen ustedes que terminan Elías, terminan Ia, Isaías, Jeremías, Abdías, Tobías. Incluso Jesús se llama el Mesías. Todo termina Ia. ¿Por qué Ia? Porque el pueblo, al no pronunciar el nombre de Dios, quedó solamente con Ya. Pero esa Y al comienzo es Y, pero al final es I. Pagüey, Araguaney, ¿sí? Con Y. Anei, con Y, eso en ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que era Ya? No Jehová, J-E, sino por la terminación de los nombres de los profetas y la terminación del Mesías. Elías, Jeremías, Abdías, Tobías, Zacarías, todos terminan en Ia, significa Ia, de Yahvé, que solamente pronunciaban Ia. Por eso, aleluya significaba alabanzas a
Yahvé. Alabanzas a Yahvé. Y como todos tenían IA, entonces nosotros entendemos que era más aproximado Yahvé que Jehová. Porque si no dijera elige, el nombre de Elías no sería Elías, sería elige, Jeremije, Abdije, Isaíje, el Mesije. Era imposible. Pero eso en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya no tenemos problema. Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo, ¿cómo llamó a Dios? Padre. Pare de sufrir. Cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. ¿Y él cómo llamaba a Dios? Padre, si quiere, aparte de mí este cáliz. Él ya lo nombra Padre. Y nos enseña a nosotros que Dios es Padre. Por eso ya nosotros no nos preocupamos que si es Yahvé o si es, ¿cómo es? Jehová. Pero Jehová es un título errado que se le da a Dios. ¿Hago otra preguntita? Bueno, mientras que... A ver, venga para acá. Así me gusta, venga. Aquí estamos para preguntar. Y aprovechamos para preguntar. No importa la pregunta. Yo estoy haciendo una investigación sobre vocación, entonces quería saber, ¿usted es misionero? ¿Qué hace un misionero? Misionero es el que le delegan una misión, un trabajo específico, una función. Yo soy misionero de la misericordia. ¿Y qué es eso? El Papa buscó en el mundo entero, de todos los países, 1000 sacerdotes y le dio una misión específica que no la tienen los otros sacerdotes ni los obispos, que es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Hay pecados que el obispo de aquí no tiene potestad, no tiene permiso para perdonarlos, pero que yo sí. Por ejemplo, usted agarra una hostia, la pisotea y la escupe, usted no se puede confesar ni con el párroco, ni con el obispo, tiene que ir directamente al Papa o conmigo. Es un pecado reservado a la Santa Sede, ¿cómo que llama? La profanación de la Eucaristía. Si él no es sacerdote, pero él dice, bueno, yo voy a fundar la iglesia no sé qué, y me he visto de cura y digo que yo soy sacerdote católico y se sienta a confesar y la gente va y se confiesa con él, no siendo sacerdote, él no puede confesarse con el obispo de aquí y con ningún obispo ni con ningún sacerdote, tiene que ir al Papa o tiene que confesarse con un misionero de la misericordia. Un sacerdote, usted fue y se confesó con el párroco ¿estamos a dónde es? Del Amparo. Usted fue y se confesó con el párroco del Amparo y le dijo al padre, mire, padre, yo soy la hija de Petronilo y resulta que yo aborté. Y el padre va y le dice a Petronilo, mire, ¿sabe que su hija me dijo que había abortado? Ese padre queda excomulgado de la iglesia. No se puede confesar con otro padre ni se puede confesar con un obispo, tiene que ir al Papa. Porque está revelando el secreto de confesión y eso lo excomulga, lo deja fuera de la iglesia. Y es un pecado que otro sacerdote no tiene la potestad para perdonar. Perdón, la potestad no, la autorización. La potestad sí, porque si se está muriendo, la persona en peligro de muerte sí lo puede hacer. Se llama pecados reservados al Papa. ¿Qué significa reservados? Que un obispo lo podría hacer, pero el Papa le dice no lo haga, me lo reservo yo. ¿Me capta? Que otro sacerdote podría hacerlo, pero el Papa le dice no lo haga, me lo reservo yo. Se llama reservados. Pero en el peligro de muerte el Papa dice si está peligrando de morir,
dele la absolución. Cualquier sacerdote le puede dar la absolución. Ajá. Entonces, son pecados así, el sacerdote misionero de la misericordia, en el caso mío, tenemos la potestad y el encargo, la misión de perdonar los pecados que le toca al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no puede recorrer el mundo entero. Y entonces nosotros, ¿dónde vamos? Vamos representando al Papa. Y la persona, en vez de ir a Roma, pues viene al sacerdote de la misericordia. El misionero es el que tiene una misión. Ustedes ven ahorita, estos días van a ver misioneros por aquí. Ellos tienen otra misión, son misioneros, pero tienen otra misión. ¿Cuál es la misión? De ir a las casas a predicarle el Evangelio de Jesucristo. Hay un pasaje de la Escritura específico que ellos ahorita tienen como misión, que es el de San Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo. Esa es la misión. Ellos van a llevar ese Evangelio, una misión. Van a predicarlo. ¿De parte de quién? De parte de la iglesia. Eso se llama misionero. A la orden. ¿Otra preguntita? Aprovechen, venga, hagan la cola aquí. Hagan la cola, venga, hagan la cola ahí. Buenas tardes. Padre, con una protestante me dice que el matrimonio no está sujeto a la ley divina, sino con solo casarme por el civil es suficiente para Dios. O sea, que me quiso dar a entender, entendí yo, que solo con casarme por el civil ya no está la fornicación, ni los otros pecados que se cometen, adulterio, todo eso. Gracias. Eso no es verdad. ¿Cómo sabemos que no es verdad? Le puedo dar dos citas. San Mateo capítulo 19, versículo, lo podemos leer del versículo 5 por allí. San Mateo capítulo 19, versículo 5, viene hablando de lo que es el matrimonio. Escuchen. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es un hombre con una mujer, no un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí, si llegara hasta ahí nomás, entonces sería válido el concubinato. Si dijera hasta ahí, sería válido el concubinato. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el concubino? Pues se sacó a la muchacha y se la llevó a vivir a otra casa. Dejó a su padre y a su madre, se unió a la mujer y listo, ya están casados. Hasta ahí podría ser entonces también el matrimonio por lo civil. No hay ningún problema. Hasta ahí. ¿Dónde está la muestra que tiene que ser lo que nosotros llamamos sacramento porque viene de parte de Dios? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahí viene, escúchenlo, respiren profundo. Aquí viene. Por tanto, lo que Dios juntó. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Lo que Dios juntó. ¿Otra vez? Lo que Dios juntó. Ah, bárbaro. Lo que Dios, no los hombres, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ah, pero es que Dios lo juntó porque resulta que mi novia estaba en Mérida y yo en Guadalito. No nos conocíamos. Entonces un día yo fui a Mérida, nos conocimos y eso fue Dios que nos unió, porque nos fuimos para un hotel y nos siguió gustando y ahí estamos. ¿Fue Dios que nos unió? No. ¿Cómo sabemos que no? ¿Y cómo sabemos que eso es mentira? Fácil. Escúchenme, paren la oreja. Si eso fuera verdad, entonces, para ti, hombre, ¿cuál sería la verdadera esposa suya?
¿La quinta mujer con que tiene sexo? ¿La sexta mujer con que tuvo sexo? ¿O la primera con que tuvo sexo? Pues si eso es verdad, que es Dios quien lo unió cuando se encontraron, entonces usted debería estar con la primera mujer que tuvo sexo. Y si usted se separó de esa mujer y fue Dios quien lo unió, entonces usted está viviendo con adulterio con la otra que no fue la primera con que usted tuvo sexo. Y entonces la mujer, ¿con qué hombre tuvo sexo? ¿Con el que está viviendo ahorita? Uy, no, padre. Ah, bueno, ¿con quién? Ah, no, ese quién sabe dónde estará. Entonces ese sería su esposo. Porque lo que Dios unió, entonces Dios los unió. Si así fuera el matrimonio, entonces habría matrimonio entre un perro y una perra, entre una gallina y un gallo, entre un toro y una vaca, pero con el primero que se una. No, lo que Dios unió, ¿por qué dice lo que Dios unió? Porque Dios tiene sus embajadores, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dios tiene sus embajadores, sus ministros, y lo que ellos hagan es como si Dios mismo lo hiciera. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué significa entonces lo que Dios unió? Ojo, que por medio de un hombre que Dios haya dejado, que representa al Señor, fue que recibió el sacramento. Escuchemos. Así que somos embajadores. Mire que Dios tiene embajadores. Somos embajadores en nombre de nuestro Cristo. En nombre de Jesucristo. O sea, que ellos no actúan por su propio nombre, que ellos vienen en el nombre de Jesucristo. Son embajadores de Jesucristo. Y si son embajadores de Jesucristo, ¿qué significa eso? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera el mismo Dios, en este caso, que rogase por medio de nosotros. En el sacramento, por ejemplo, igual que en el sacramento del bautismo, Jesucristo dejó a los apóstoles para bautizar. Pero ellos son embajadores de Cristo y es como si fuera el mismo Cristo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Para que vea que los sacramentos los realiza Cristo, pero por medio de un hombre. Y es como si lo hiciera el mismo Cristo. Escuche. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza. Jesús hace y ¿qué? Jesús bautiza más discípulos que Juan. Jesús bautiza más discípulos que Juan. Ahora vamos a ver cómo lo bautiza. ¿Él mismo o por medio de un embajador, un hombre? Aunque Jesús no bautizaba. ¡Ah, bárbaro! No era él. ¿Quiénes eran los que lo hacían? ¿Y era como si fuera el mismo Jesús? Sino sus discípulos. Cuando lo hace un discípulo de Cristo, es como si fuera el mismo Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 7, versículo, vamos allí como en el 37 quizás, o 39. ¿Qué dice el 39, compadrito? 39. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39. De la Biblia Reina Valera, escúchenlo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive, no se puede casar con otro. Pero si su marido muriere. Pero si se muere el marido, ¿será que se puede casar?
Sí se puede casar. Ahora vamos a ver si dice por lo civil o arrejuntado. Vamos a ver. Pero si su marido muere, libre es para casarse. Libre es para casarse. Doña Lupa, ayúdeme. Libre es para casarse por lo civil. Con quien quiera. Con quien quiera por lo civil. Con tal que... Con tal, aquí hay un detalle, digo Cantinflas. Se puede casar, pero con tal que sea en el Señor. No por lo civil. Se puede casar, pero con tal. Esa condición significa que no puede ser por lo civil. Con tal y sea en el Señor. Es una mentira, es un engaño. ¿Para qué ellos dicen eso? Fácil, para hacer lo que ellos hacen. Porque los evangélicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los evangélicos se casaron hoy y como es por lo civil, mañana no se entienden o mañana se pasan a otra religión y se vuelven a casar con otro. Así de sencillo. Porque como no están casados, de verdad. Y es una manera de decirle a la gente que no viva en la gracia de Dios, obedeciendo el mandato de Dios que dice que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe, porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y que es un matrimonio, pero en el Señor. ¿Había otra pregunta, fue? No. Esa fue la... a ver, usted. Buenas tardes. Les comento que hace 2 años que soy católico, ¿no? Siempre fui como esos denominados independientes que creen en todo, pero a la final no creemos en nada. Fui a muchas iglesias y me gustaba, pensaba que la iglesia de Dios era lo mejor de cada iglesia, como tal, de cada denominación. Pero hay una cita bíblica que me quema el coco últimamente y es 1 Timoteo capítulo 3. Ahí sí yo quiero que pongamos la lupa a esta palabrita. Dice, es cierta esta afirmación, o sea, es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, dese una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado con una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Asimismo, más adelante habla de los diáconos, que es necesario que sean casados, una sola esposa, que sea buen padre, buen hijo. Entonces, hay veces uno dice, ¿será que el clero sabe que tener esposa y los problemas del hogar y eso? Entonces, o no sé si es por cuidar los bienes de la iglesia, pero no quiero refutar la iglesia católica porque yo sé que eso está basado en un estudio grande, ¿no? Entonces quiero que usted me explique sobre eso. Con mucho gusto. Si quiere ahorita usted lee la cita usted mismo para que usted la sepa. Escúcheme ahí donde me oiga bien, porque ahí oye bien. Ciertamente, ahí 1 Timoteo 3 lo dice. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que todos tienen que ser casados. Si usted lee esa cita, usted dice, todos tienen que ser casados. Pero si usted lee 1 Corintios, búsquelo allí que lo tiene ahí, 1 Corintios, capítulo 7, el versículo 7, después le voy a dar otro versículo. Venga a ver qué lee usted ahí. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Está hablando San Pablo. ¿Usted sabe que San Pablo no se casó o sí sabe? ¿Sabe o no sabe que San Pablo no se casó? No se casó. Y San Pablo dice, mi deseo es que todos los hombres sean como yo. Sigue. Mas cada cual tiene Dios su gracia particular. Leyó mal. Otra vez.
mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Observa que hay varias gracias, no una sola. Cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos casados y otros solteros. Si usted lee donde dice que tienen que ser casados, usted dice, todos tienen que ser casados. Si usted lee donde dice que tienen que ser solteros, usted dice, todos tienen que ser solteros. Pero si usted lee donde dice que cada uno tiene su gracia particular, entonces usted dice, unos pueden ser casados y otros pueden ser solteros. Y en la iglesia existen las dos cosas. En el occidente, en la parte de nosotros, los sacerdotes no nos casamos, pero en el oriente sí se casan. En la iglesia tenemos las dos cosas, las dos, sacerdotes casados y sacerdotes no casados, porque en la Biblia aparecen las dos cosas. Solamente que ustedes y yo estamos acostumbrados a ver los sacerdotes no casados, que nos tocó esa parte. Pero luego, aquí dice, cada uno tiene de Dios ¿su qué? Su gracia particular. Siga. Unos de una manera. Unos de una manera, casados. Otros de otra. Solteros. No obstante digo a los célibes. A los célibes, ¿cómo era Pablo? Célibe. Digo a los célibes. Y a las viudas. Y a las viudas. Bien les está quedarse como yo. ¿Es malo o es bueno? Dice, bien les está quedarse como yo. Pero él está respondiendo a la pregunta que le hicieron en el versículo 1, 7.1. Lea el versículo 7.1. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron, la misma que usted me hizo a mí. Se la hicieron a él. Ponga cuidado. Pero si no pueden contener. No, el versículo 1. Listo. En cuanto a los que me habéis escrito. Le escribieron una pregunta y él va a responder. Bien le está el hombre abstenerse de mujer. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron. Y él dice, uno tiene un don de una manera, otro de otro. A los célibes le digo, quédense como yo. Bien le está al hombre quedarse sin. Ahora en el versículo 32 da la explicación. Versículo 32. Ahí mismo. Versículo 32. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Hombres, escuchen, dice Pablo, yo los quisiera ver a ustedes felices, libres de preocupaciones. El no casado se preocupa. No corra, otra vez. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Ahí viene la primera parte, el primer grupo. El no casado. El no casado, ¿ve que sí existen los no casados? El no casado, ¿por qué no se casa? Porque se preocupa. El no casado se preocupa de las cosas del Señor. ¿Lo ve? Ahí está la respuesta. El no casado se preocupa de las cosas del Señor. Ah, pero también existen los casados. Pero los evangélicos no leen donde dice que existen los solteros. Lee solamente donde dice que existen los casados. Los católicos leemos las dos partes para no engañarnos. Siga. De las cosas del Señor. El casado se preocupa. Aquí está el segundo grupo, el casado. ¿Por qué los protestantes no ven los dos grupos? Porque no aman la verdad. ¿Por qué los católicos vemos los dos grupos? Porque vemos la verdad. Leemos la Biblia sin cambiarla. El soltero se preocupa de las cosas del Señor. El casado, ¿otra vez? El casado se preocupa de las cosas del mundo. ¿Lo captan? Sigue. De cómo agradar a su mujer. O sea que va a ir a confesar a una persona cuando la mujer le dé permiso. Y si la mujer dice, esa está muy jovencita, usted no me la confiesa, que se muera en pecado mortal, pero la que manda es la mujer. Ah, no. Ahí lo dice Pablo, ahí lo dice, ¿no? Yo solamente lo estoy traduciendo al castellano. Sigue, ahora viene la comparación con la mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor,
de ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí está su respuesta. Muchas gracias. Bueno. Otra preguntita. Gracias, Padre. Primero, darle gracias a Dios por tener esta oportunidad de estar al frente suyo. Desde hace una época vengo siguiendo sus videos y pues me ha agradado mucho. Y la verdad que nunca pensé estar tan cerca de usted, pero le doy gracias a Dios por eso. Mi pregunta es que he estado, digamos, por algunas personas que han estado, digamos, analizando pues la situación, cómo se vive y todo eso. Entonces pues he encontrado algunas personas que dicen que vienen 3 días de oscuridad. Entonces pues la verdad que no he tenido oportunidad de preguntar a alguien si esto puede existir o qué, o es mentira o algo. Entonces usted es la persona que me puede aclarar ese punto. Pues eso siempre lo han dicho, y sobre todo los evangélicos andan diciendo eso, y muchos católicos lo repiten, solamente porque la Biblia dice que antes de venir el Señor, el sol perderá su brillo y la luna no alumbrará, pero ahí no dice que son 3 días, no, dice que el sol perderá su brillo, y eso simboliza que los que estamos en la iglesia perdemos de alumbrar. Que puede ser que muchos en la iglesia ya no alumbren. ¿Se acuerda que digo, ustedes son la luz del mundo? Brille su luz. Quiere decir que antes de que venga el Mesías, ya los curas hablarán de todo menos de la palabra de Dios. Entonces no alumbrarán, vendrá una oscuridad. Pero es la oscuridad más que física, es una oscuridad, es espiritual, pero no dice que sean 3 días, eso es mentiras. Bueno. Buenas tardes. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero antes tal vez ni se las termine haciendo porque me va a tocar ver todos sus videos para tener la respuesta de todas las dudas que tengo. Sin embargo, tuve la valentía de pararme aquí, aún con nervios y todo, porque pues no quería ser una de esas tontas que se queda callada. Y pues yo también tengo un testimonio. Vengo de las otras iglesias, de las iglesias protestantes. Y si puedo resumir. Bueno, soy hija de Doris y Miguel, y ninguno de ellos dos, aunque dicen ser católicos, jamás los vi en la iglesia católica ni se casaron. Así que para mí no lo son. Quien reconozco como católica es a mi abuela. Y cuando yo era pequeña, ella eventualmente, uno que otro domingo, me llevaba a la iglesia católica. Y yo recuerdo que pues sí sembró en mi corazón las oraciones del Angelito de mi guarda, el Padre Nuestro, todo esto, ¿no? Y cuando tuve 20 años, tuve la oportunidad de vivir con ella otra vez y seguí yendo a la iglesia católica eventualmente. Pero aunque hubo una semilla, no estaba todo el conocimiento de la iglesia católica, o sea, era mucho todavía lo que tenía por aprender. Recuerdo que me gustaba muchísimo la palabra de Dios y el abrazo de la paz, hasta ahí. A mis 20 años mi abuela tuvo que viajar para Canadá, me hicieron la invitación, pero por razones de estudios decidí quedarme. Soy muy empática, y estando en la fila de la iglesia católica al momento del abrazo de la paz, ya tenía 20 años, pude darme cuenta que pues no era muy agradable para las esposas, porque yo le daba abrazo de la paz a Raimundo y todo el mundo. Pues comencé a sentir como los celos de algunas personas, como los celos. Entonces decidí irme a otra iglesia evangélica y noté algo, que ese mismo domingo la palabra de Dios en la iglesia católica era exactamente la misma que se pronunció en la iglesia evangélica. Y sin embargo también noté que, o sea, pude identificar lo que venía de parte de Dios y lo que estaba entre los hombres.
tanto los pastores como el sacerdote, que a todas estas pues también son seres humanos. Ese mismo día también pareció que se pusieron de acuerdo y el sacerdote hizo señalamientos al pastor, igualmente el pastor al sacerdote. Entonces yo, bueno, me quedo con lo de Dios y lo otro es humanos. Cuando llego a la casa me encuentro con un vecino que había ido a otra iglesia evangélica y pues compartimos lo que habíamos recibido de parte de Dios y me sorprendió que era exactamente la misma palabra. O sea, no he investigado si es que se ponen de acuerdo, no sé. Lo cierto es que seguí yendo de una iglesia evangélica a otra iglesia evangélica, a otra iglesia evangélica, y llegué a un momento aquí en el estado Apure en el que fui a una especie de campamento bíblico en el campo donde estaban todas las iglesias protestantes. Y pues podía identificar como la parte espiritual, pero también como que sentía un vacío, algo faltaba en mí. Algo muy extraño me dijeron, por cierto, allí. Me hicieron un llamado y me dijeron que yo no requería de bautismo, porque estaban llamando a personas para bautizar y me dijeron que no, que yo no requería bautizo de agua, no sé por qué. Lo cierto es que me aburrí porque en la última iglesia evangélica en la que estuve, pues entendía todo tan piramidal, todo tan acartonado, o sea, me faltaba terminar de creer. Recuerdo que nos enseñaron a ponernos la vestidura, según Efesios, pero no una sola vez en la mañana, sino repetirla por 20 y tantas veces. Y yo decía, ¿qué sentido tiene ponerme el casco si ya me lo puse? O sea, por volvérmelo a poner. Y bueno, lo cierto es que dejé de ir y no fui a ninguna. No volví más a ninguna, me quedé en casa lamiéndome mis heridas emocionales y todo esto. Y sucedió algo bien, espiritual realmente. Algo muy profundo espiritualmente hablando que me hizo acudir a una iglesia católica y pues hablarlo con un sacerdote. No lo he vuelto a hablar más porque él me dijo que era como una misión delicada y me he quedado callada respecto de eso. Sentí de parte de Dios la orientación de volver a este pueblo, que es el pueblo original de mi abuela, porque venía de Barinas. Y aquí ingresé con las hermanas de la iglesia del apostolado de María, de la Legión de María. Entonces, mientras estuve allí, pude identificar que esa situación espiritual por la que pasé, estaba presente la Virgen María, abogando por mí, defendiéndome. Después de leer el libro entendí qué era lo que había estado pasando conmigo y entendí muchas cosas y sé que tengo muchísimas otras cosas y muchas dudas, y empecé a rezar el rosario no porque lo entendiera, sino por obediencia, y mientras lo rezaba, ya tengo más de un año, entiendo su significado profundo. Ahora estoy en el camino neocatecumenal, gracias a Dios, y pues sigo aprendiendo. ¿Y qué puedo dar como diferencia en la Iglesia Católica? O sea, que aquí estamos en la verdad y allá se usa porción de la verdad, pero que a todas estas es el objetivo de Satanás, engañarnos y hacernos creer que estamos en el lugar correcto. Pues estando allá, yo sentía ya rechazo por las imágenes, por las vírgenes, por resignarme. Y claro, entiendo que a ellos, al mal, pues no le conviene que nos acerquemos de la manera correcta a Dios. Me casé, pero por el civil, gracias por aclararlo hace rato, me casé por el civil pensando que estaba bien. Los padrinos de mi matrimonio fueron pastores. Pero sí, en Mateos también Dios me libró de ese dolor que tenía de que estoy en pecado por el divorcio y todo eso. A todas estas, más vale le debo perdón al esposo que Dios tiene para mí, porque pues, por desconocimiento no esperé. Pero bueno, era el testimonio que quería dar relacionado a eso. Gracias, un aplauso para la hermana. Voy a aclararle lo que ella terminó diciendo,
En los hermanos separados hay un pedazo de verdad. Sí, Señor. Pero ese pedazo de verdad es para engañar, como usted cuando le pone a un ratón para cazarlo un pedazo de queso. Y ese queso es de verdad. Pero le echa un poquito de veneno. Y ese veneno es para matarlo. Pero en la iglesia está la verdad plena. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En la iglesia, a diferencia de las sectas, tenemos la verdad. Y por eso es importante la iglesia. Y por eso el diablo no quiere que la gente esté en la iglesia, sino en una secta. Óiganlo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Léame lo último. Columna y baluarte. Columna y baluarte de la verdad. Imagínense, una columna, base. ¿Y arriba qué está? La verdad. ¿Qué sostiene esa verdad en alto? La columna. ¿Y cómo se llama la columna y base de la verdad? E indiscutiblemente. Atrás. Es columna y base de la verdad. ¿Qué es columna y base de la verdad? ¿Las sectas o la iglesia? Vamos a ver. Que es la iglesia del Dios viviente. Atrás, ¿no? La iglesia del Dios viviente, mire, a diferencia de las sectas. La iglesia del Dios viviente, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Solo en la iglesia del Dios viviente, la que fundó Jesucristo, que es Dios, usted puede tener la certeza, la seguridad, porque es columna, es base, que usted tiene la verdad. Las sectas no tienen la verdad. Ayer ustedes vieron a un hombre protestante que pertenece a una secta, decía tener la verdad. Y le decía a la gente que él sí me iba a dar a mí la cita donde decía María tuvo más hijos. Esperamos y al final habló donde dice que Jerusalén, que es la madre de los judíos, y Jesús era judío, y los otros judíos eran sus hermanos. Entonces habla que los hermanos de Jesús, los hijos de su misma madre, que no se refería a la Virgen María, sino a los judíos, lo mataron. ¿Y cómo sabemos que no eran los hijos de María? Porque los hijos de María no lo mataron fueron los judíos. Entonces nos damos cuenta que estaba hablando era de Jerusalén, que es nuestra madre, decían ellos. Y nosotros ahora decimos que la nueva Jerusalén es nuestra madre, no la antigua Jerusalén. Pero él venía con mentiras, pero haciéndolo pasar por verdad, cosa que no es. La verdad la vamos a encontrar en la iglesia. Pero ojo. El diablo viene obrando para hacer engañar a la gente y apartarlo de la verdad, o sea, de la iglesia. Recuerde que la iglesia es columna y base de la. Entonces, cuando el diablo aparta a la gente de la verdad, la está apartando de la iglesia. Cuando la aparta de la iglesia, lo está apartando de la verdad. Sí. Pero es que Cristo es la verdad. Claro, Cristo es la verdad, pero es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Si Cristo es la verdad, pues entonces ¿dónde vamos a encontrar la verdad si la iglesia es el cuerpo de Cristo?
Pues la vamos a encontrar en la iglesia. ¿Cómo sabemos que la verdad la vamos a encontrar en la iglesia? Porque Cristo es la verdad y Cristo es la cabeza de la. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la verdad? En la iglesia, es su cabeza. Ahora, ¿por qué los protestantes no enseñan eso? Porque el diablo los engaña. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante, nos va a mostrar que vendrán hombres impíos que por el poder del diablo vienen engañando para que la gente no ame la verdad que está en la iglesia. Pues la iglesia es columna y base de la verdad. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? En la iglesia. Ella es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia es su cabeza. Va. Escuche lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vean que viene alguien que viene con obras de Satanás. ¿Qué va a hacer con el poder de Satanás? Pongan cuidado. Con gran poder. Viene de parte de Satanás con gran poder. Noten que esa es la palabra que los protestantes usan para engañar al católico y conquistar a la gente. Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. Noche de poder, noche de milagro, jornada de milagros y de poder. Otra vez. Con gran poder y señales. Y señales, milagros. Y prodigios. Milagros, prodigios. Mentirosos. Esto es lo que los católicos no saben. Que el diablo viene a través de unas personas que vienen con gran poder, prodigios, milagros, al servicio de la mentira. Repítalo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No les importó la verdad para salvarse. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Y ahí vamos a encontrar la verdad plena. Y como no quisieron amar la verdad, sino se fueron tras los milagros, y ahí sí hay poder, ¿qué hace Dios? Por esto Dios, ¿qué hace Dios? Les envía un poder engañoso. ¿Por qué dice que Dios les envía un poder engañoso? Porque ellos vienen de parte de Dios. Yo vengo de parte de Dios, yo soy profeta, evangelista, apóstol, y yo tengo poder, y hacen milagros. Porque Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¡Ah, bárbaro! ¿Cómo lo dibuja la Biblia? Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La iglesia es columna y base de la, pero hay gente que no le cree a la iglesia, que es columna y base de la verdad. Entonces los agarró el diablo con sus mentiras. ¿Y cuál es la ventaja que trae el diablo? Que hace milagros con gran poder. Los católicos nunca han leído esto, ni lo creen. Muchos de los que se han metido en evangélicos dicen, es que yo vi un pastor que hizo un gran milagro. Mi tía estaba en silla de ruedas. Yo vi cuando se levantó y le digo, en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y se levantó. Por eso yo soy evangélica. Dice la Biblia
Dios les envió ese poder engañoso para que se condenen todos aquellos que no quisieron amar la verdad. Y para poder amar la verdad, la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Dios vivo, la que fundó el mismo Jesucristo, que es Dios. Otra preguntita, pues. Venga. Buenas tardes. Padre, mi hija estudia en un colegio adventista y allí dicen que no deben adorar imágenes, tampoco la dejan presignarse o cuando vamos a una imagen lo agarran a son de burla. Entonces yo quisiera que usted me diera una respuesta allí. Primero voy a decirle por qué no le dejan persignar. Porque persignarse es hacer dañar la cruz o persignarse. ¿Qué me habla? Hacerse la cruz. ¿Por qué no le dejan hacerse la cruz? Y después le respondo la otra. No le dejan hacerse la cruz porque la señal de la cruz es señal del cristiano, según dice Marcos 8:34 de la Biblia Reina Valera, los protestantes. Por eso los adventistas y los protestantes no permiten que se hagan la cruz, porque ellos no siguen a Cristo verdaderamente. Puro engaño. Jesucristo, ¿qué dijo? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. ¿Qué les dijo Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí. Los que quieran seguir a Cristo, los que no quieran, agarren otro camino. Pero el que quiera seguir a Cristo, levante la mano el que quiera seguir a Cristo. Bueno, ahora le pregunto a los evangélicos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Ustedes quieren seguir a Cristo? ¡Oh, sí, aleluya! Bueno, paren la oreja y ahí va. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Vean lo que viene. Y tome su cruz. ¿Ah? De nuevo. Y tome su cruz. ¿Qué? Y tome su cruz. Hasta ahí llegan los protestantes, ahí se regresan. Nosotros seguimos a Cristo, pero no queremos la cruz. El católico dice, yo no me regreso, yo sigo. Yo quiero seguir a Cristo, tomo la cruz. Aquí está hablando Cristo que tenemos que ponernos una cruz y cargarla al hombro. No, aquí está diciendo Cristo que la cruz es un símbolo, una señal del cristiano, del que sigue a Cristo. Cuando yo me hago la cruz, estoy dando una señal que yo soy cristiano. Los protestantes dicen, cuando usted se hace la cruz, está llamando a la muerte. No se haga la cruz porque usted está llamando a la muerte. Católicos, cuando ustedes se hagan la cruz, hágansela y digan las cosas en voz alta para que los protestantes que son ignorantes se den cuenta que no está llamando a la muerte. Usted cuando vea a un protestante que está al lado y usted hace la cruz, usted diga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estoy llamando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa no es la muerte, ese es Dios. Pero la ignorancia de los protestantes es tan crónica, que dice que cuando uno se hace la cruz está llamando la muerte. Venga muerte, que te estoy llamando. Claro, como el católico no lo dice en voz alta, el católico se hace la cruz y lo dice mentalmente. Ya, no lo hagan mentalmente, hágalo en voz alta. Venga Padre, Hijo y Espíritu Santo y me acompaña. Pero ellos engañan a la gente diciendo que cuando usted se hace la cruz está llamando a la muerte. Venga muerte y me acompaña.
A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Mire que nosotros, la iglesia es sabia. La iglesia cuando le hace la cruz, usted no se hace la cruz sin decir nada. Usted se hace la cruz diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que sepa por qué se hace la cruz. ¿A quién está invitando? Pero esto no sale el protestante. El protestante dice, es que la cruz es señal de muerte. No, es señal del cristiano. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. ¿Es señal del cristiano? Si usted va en un avión, a mí me tocó que viajar y un momento que el piloto dijo, perdí el control del avión, viene una tormenta, está muy peligroso, amárrese el cinturón, va manejando el piloto automático y todo el mundo se asustó y nos fuimos, avión vacío, y nos fuimos, el avión se fue. Eso es horrible. Yo dije, hasta aquí fue. Pero ¿sabe qué? Ahí me di cuenta que la gente hace así. La gente hace, ¿sabe qué significaba eso? Que se iban a tirar del avión por la ventana. ¿Sí? No. Si fuera señal de muerte, me voy a tirar por la ventana, miren, me voy a tirar por la ventana. No. Estaban invocando a Dios. Es símbolo. Entonces me di cuenta quiénes eran cristianos. Es símbolo del cristiano. Pero a pesar de que el católico sabe que es símbolo del cristiano, el diablo le tapa la mente para que no se dé cuenta que el evangélico lo está engañando. Pero eso es señal de muerte. Yo he ido al mundo entero y he retado a los protestantes del mundo entero que me den la cita donde dice que la cruz es señal de muerte. Y un día va a llegar uno igualito que el de ayer a decirme, ahora sí deja de ser cura y mete a protestante. Pero tampoco me va a dar la cita. Eso no existe. O la cruz es maldita. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué dice mentiras? Al contrario, la Biblia dice, ¿por qué usted y yo nos hacemos la cruz? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice que la cruz para nosotros. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, para decirle a los protestantes, a que mate. A ver. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ayúdenme a ver, para los que se pierden, ¿qué es la cruz? Otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura. Es locura. ¿Para quién? A los que se pierden. Ahora pregunto, ¿para quién es una locura? ¿Para los católicos o para los protestantes? Para los protestantes. ¿Se vuelven locos cuando ven una cruz? Es una locura, pero ya lo dijo la Biblia. Otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién es locura? Para los protestantes. ¿Por qué? A los que se pierden. Porque ellos van camino a la perdición con la mentira y el engaño. Pero para nosotros. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. A nosotros. ¿Quieren ver qué es para nosotros la cruz? Que lo sepan los protestantes del mundo entero. ¿Por qué tenemos la cruz? ¿Por qué nos hacemos la cruz? Porque para nosotros que buscamos la salvación, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios. Está en la Biblia protestante. Es poder de Dios. ¿Y por qué los protestantes no aman la cruz? Porque ellos no trabajan con el poder de Dios. Porque ellos no buscan a Dios de verdad. Porque ellos le tienen miedo a la cruz como el diablo. Y la otra pregunta que me hizo fue, ¿a que nosotros adoramos las imágenes? La ignorancia es atrevida. Miren, hermanos,
Dijo el borrachito, todo el mundo toma y a mí solo se me nota. Todo el mundo tiene imágenes, todo el mundo tiene imágenes. Y todo el mundo sabe lo que significa una imagen. Una imagen habla más que 1000 palabras. Una imagen es una representación de algo que me trae un mensaje a mí. Una imagen. Los protestantes tienen imágenes. Todos los protestantes tienen imágenes, todos. Pero los únicos que no pueden tener imágenes son los católicos. Los únicos. No sé si ustedes vieron la entrevista que le hicieron al hijo del presidente Maduro, a Nicolásito. ¿Cómo que llama la que le entrevistó? ¿Cómo es? Patricia Poledo. Y le preguntó sobre Dios. ¿Y sabe qué dijo Nicolásito? Que María Leonza era el Dios de Venezuela. Hicieron una imagen de María Leonza en grande. Y lo dice públicamente. Véanlo, Patricia Poledo entrevista a Nicolásito. Y verán ustedes cómo este señor dice que María Leonza es Dios. ¿Y dónde están los protestantes? ¿Por qué no le dicen a Nicolásito que eso es idolatría? Que eso es malo, que eso es pecado. Eso sí es idolatría. Idolatría es tener otro Dios. Idolatría no es tener una imagen. Los protestantes tienen en el bolsillo, tienen imágenes y las tratan con cuidado y con cariño. Pero eso no es idolatría porque no creen que Dios. Nosotros tenemos las imágenes, sí, pero creemos que Dios no. Ellos no saben qué es adorar. El pueblo de Israel adoró una imagen, ¿se acuerda? Cometió un pecado. En Éxodo capítulo 32, versículo 7, Dios reclama el pecado y le dice: el pueblo ha cometido un pecado, adoró un becerro de oro. ¿Cuándo lo adoró? ¿Por qué lo adoró? Los protestantes no saben qué es adorar, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. ¿Y lo han? Ese es el problema. El problema no es que hayan hecho una imagen. ¿Cuántas imágenes no hayan hecho? El problema es que esa imagen la adoraron. ¿Quieren ver qué es adorar? Presten atención. ¿Cómo la adoraron? Presten atención. Aquí viene la explicación, cómo la adoraron. Y le han ofrecido sacrificios. Primero, le ofrecieron sacrificio como hacen con María Leonza en el monte, ¿cómo es? En la montaña de Sorte. Le ofrecieron sacrificio. Segundo, y han dicho: esto es adorar, véanlo, que lo sepa el mundo entero que es adorar. Le han dicho: Israel, estos son tus dioses. Lo que hizo Nicolásito, diciéndole a Venezuela: María Leonza es Dios. Eso sí es idolatría. ¿Y por qué los protestantes no son capaces de decir nada? Porque el gobierno les tiene prometido equipar iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes las va a equipar el gobierno. Entonces mueran callados, porque si no, no les equipan la iglesia. No pueden decir nada. Pero eso sí es idolatría. ¿Por qué no se la cantan? La ignorancia es atrevida. Las imágenes no son ídolos. Los protestantes dicen: las imágenes son ídolos. Mentiras. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 26, creo que es 16, 26. Primera de Corintios, de Crónica, perdón, Crónica.
Primera de Crónicas, confundo Crónicas con Corintios. Crónicas. 16:26. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Escuchen bien. Para los protestantes, un ídolo, ¿qué es? Una imagen. Pero para la Biblia, que es palabra de Dios, ¿qué es un ídolo? Aquí está. Porque todos los dioses de los pueblos, atención, atención, son ídolos. ¿Qué es un ídolo? En boca de los protestantes, las imágenes. En boca de la palabra de Dios, ¿qué es un ídolo? Porque todos los dioses de los pueblos, no las imágenes de los católicos, los dioses de los pueblos son ídolos. Pero no fueron a clase. Ese día no fueron a clase. No estudian la Biblia. Entonces dice, las imágenes son ídolos. Qué ignorancia más grande. Si las imágenes son ídolos, ¿por qué ellos tienen imágenes? Es desconocimiento de las Escrituras. Otra preguntita, pues. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Quiero aprovechar la oportunidad primeramente para darle las gracias, porque soy integrante del tercer nivel del curso de apologética que está patrocinado por la parroquia de Acárico, Estado Portuguesa, de Araure, dirigida por el hermano Henry Colmenares. Ya estamos ahorita en el tercer nivel, solo por la gracia de Dios estamos culminando. Y aprovechar aquí y decirle a los hermanos y hacerle una sugerencia a ustedes que nos hable un poquito, por lo menos lo básico, de lo que es la apologética. Yo en mi caso particular desconocía, ¿verdad? Yo leí en varias partes apologética, pero en sí lo desconocía. Y terminé haciendo el curso. El curso es por un año. Le digo acá a los hermanos que tengo el material que nos han facilitado. El que lo quiera se lo puedo enviar por correo, por WhatsApp. Una serie de libros que están, si puede decir, suministrados por aquí por el Padre Luis Toro, todas esas clases, donde nos habla de lo que hemos escuchado hoy y todo lo que es la materia bíblica, pues. Entonces, esa es mi sugerencia, Padre, y de verdad agradecido. Sí, hermanos, ¿qué es la apologética? La apologética es el conocimiento y defensa de la fe. Eso es apologética. Conocimiento y defensa de la fe. La gente dice es que la Biblia no habla que tenemos que defender la fe. Eso es pelear. La Biblia no se hizo para pelear. Y la apologética es pelear con los evangélicos. No, la apologética no es pelear con los evangélicos. La apologética es predicarle a los evangélicos, demostrarle con la Biblia a los evangélicos que están equivocados, que están engañados, están engañando. La apologética es decirle a los que traen la Biblia, la están interpretando mal, así no es. En San Mateo, en el capítulo 4, San Mateo capítulo 4, el diablo va a tentar a Jesucristo. Y ustedes verán cómo tienta el diablo a Jesucristo. Lo tienta de tres formas. La primera, la segunda y la tercera. Vamos a escucharla. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes creen que también ustedes van a ser tentados por el diablo? ¿Sí o no? Bueno, Jesús también fue tentado por el diablo. Aquí en la Biblia dice cómo el diablo nos tienta.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le dice: haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice: está escrito. ¿Cómo se defiende Jesucristo del diablo? Con las Sagradas Escrituras. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así se defendió del diablo. Se defendió con las Sagradas Escrituras. Cuando el diablo se dio cuenta que Jesucristo se defendió con las Sagradas Escrituras, el diablo dijo: lo voy a engañar con las Sagradas Escrituras. Vean cómo el diablo le va a predicar a Jesús. El diablo, ¿habrán visto una cosa peor que esta? El diablo predicándole a Jesús. Y le está predicando la Biblia. Miren cómo el diablo le predica la Biblia a Jesús. Pregunto, si el diablo va a predicarle a Jesús la Biblia, ¿será que no lo va a tentar a usted? También va a ir a su casa a predicarle la Biblia, pero no con cachicola, con corbata y bien vestido, y con la Biblia debajo del brazo. Vean cómo el diablo va a tentar a Jesús, pongan cuidado. Entonces el diablo... ¿Quién? El diablo. ¿Quién? El diablo. Ajá, ¿qué hizo el diablo? Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo. ¿Cuál es el fundamento que le está dando el diablo? La Biblia, ponga cuidado. Porque escrito está. Ah, bárbaro. El diablo predicándole a Cristo con la Biblia. Tírate de ahí porque está escrito. A sus ángeles mandará acerca de ti. Eso está escrito en el Salmo 91. El diablo le estaba predicando a Cristo con la Biblia. Pregunto, si el diablo tuvo las cachazas de predicarle a Cristo con la Biblia, ¿será que no va a ser capaz de predicarle a usted con la Biblia? ¿Será que no lo va a tentar a usted con la Biblia? Y usted no sabe eso. Cuando alguien le llega a su casa, usted dice: es la misma Biblia. Sí, pero la está usando alguien que viene de parte de Satanás. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que el diablo le predicaba con la Biblia? Jesús dijo: un momentico, don Satanás, párese ahí. La Biblia no se hizo para pelear. Yo no te voy a responder nada porque yo no voy a pelear contigo. A mí me enseñaron los curas que con la Biblia no se pelea. No, Jesucristo no dijo eso. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Escuchen. Y en sus manos te sostendrán. Falta todavía. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Para que no tropieces. No, siga. Jesús les dijo. ¿Qué dijo Jesús? Atención. Jesús le dijo al diablo: escrito está. Mira, quien ve a Jesús peleando con la Biblia, el diablo le tienta con la Biblia y Jesús le responde con la Biblia. Dígame si no es eso lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo hago con los protestantes? Ellos vienen y me predican con la Biblia. ¿Y qué es lo que yo hago? Les respondo con la Biblia. ¿Quién me enseñó? Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 6. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Pero hay personas que dicen que eso es pelear con los evangélicos. Falta de caridad, falta de tolerancia. Pues Jesucristo tuvo falta de tolerancia con el pobre diablo. Faltó a la caridad con el pobre diablo.
No, hermanos. Aquí Jesucristo está diciendo que a tu casa te va a llegar el diablo a predicarle la Biblia torcidamente. Y que usted debe conocer la Biblia, y eso es apologética. Conocer la Biblia para responderle que así no son las cosas. Eso se llama apologética. Si no está en la Biblia, no me crean. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero ahí está. ¿Por qué no hacerle caso a lo que dice la palabra del Señor? Porque andan tontos por ahí repitiendo, la Biblia no se hizo para pelear. Y a mí me da mucha risa con los protestantes, porque los protestantes llegan a predicarle a su casa con la Biblia y le dicen cuántas cosas con la Biblia. Y cuando usted le va a responder con la Biblia, entonces dice, no, la Biblia no se hizo para pelear. Entonces, ¿para qué viene a fastidiar la vida? Déjeme tranquilo. San Pablo no tenía problema. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, que San Pablo iba de otras religiones, con el pueblo judío, otra religión, a debatir con ellos con la Biblia. Hechos 17, 1 en adelante. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. De la religión judía, no eran cristianos. Pablo, que era cristiano, llegó a un templo de una religión que no era católica, no era cristiana, era la religión judía. Y Pablo entró a esa sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué hizo Pablo? Discutió con ellos. ¿Qué hizo Pablo? Discutió con ellos. Ah, muérgano Pablo. Por eso no es San Pablo. Por eso fue para el infierno. Porque andaba discutiendo con la Biblia. Porque andaba predicándole a otros que no eran católicos. Mentiras. Pablo es San Pablo, un ejemplo de evangelizador, de cristiano. ¿Por qué? Porque discutía con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Discutía con los judíos y tenía el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que hay que hacerlo con las sagradas Escrituras. ¿Otra vez? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces la apologética es muy importante, porque cuando usted utiliza las Escrituras, usted no está haciendo algo malo, usted está defendiendo la fe de aquellos que la atacan. Pablo dice que tenemos que defenderla. Allá en Filipenses capítulo 1, versículo 27, San Pablo dice que todos tenemos que estar prestos para defender la fe de aquellos quienes la atacan. Vamos a ver, Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Dar testimonio. ¿Qué más? Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Que se mantengan firmes en un mismo espíritu. Siga. Combatiendo. Subrayen esa palabra. ¿Otra vez? Combatiendo. Subrayen esa palabra. Otra vez con la lupa. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer? Combatiendo. Combatiendo. Unánimes. Todos juntos, unidos. Por la fe del Evangelio. Por la fe. Hay que combatir por la fe del Evangelio. ¿Qué más?
Y en nada intimidados. Y no se dejen intimidar. Me vieron ayer el hombre diciéndome que él me iba a demostrar y asustado y todo el mundo temblando. Y yo riéndome. Yo no nací el día de los truenos. No. ¿Cómo es? Y en nada intimidados. Y en nada intimidados. Por los que se oponen. No le tengan miedo a los que se oponen, porque ellos vienen con la mentira y nosotros vamos con la verdad. Y la mentira dura hasta que llega yo tengo que irme. Me perdonan, pero no tengo más tiempo. Papá Dios, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque me das la oportunidad de compartir con estos hermanos tu palabra. He querido sembrar, Señor, las semillas del reino. Tú hazla crecer en la mente y el corazón de tus hermanos, para que así podamos vivir nuestra fe con firmeza y un día podamos alcanzar la salvación. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Agradezco al Padre. ¿Cómo llama el Padre? ¿Julián? Bueno, ese. Luis Manuel. Luis.